Desde su perspectiva, ¿cuáles son las principales funciones de un tribunal constitucional en un Estado democrático? Me parece que la función de un tribunal constitucional en una democracia es proteger la Constitución. Y esto implica dos cuestiones. Por un lado, y muy importante, proteger los derechos humanos que consagra esta, ¿no? Todos los derechos previstos, como indica nuestro artículo primero constitucional, no solo en la Constitución, sino también en los tratados internacionales en esta materia, lo que constituye lo que conocemos como bloque de constitucionalidad. Por otro lado, también de forma muy importante, pues es proteger la división de poderes, ¿no? Entender que los tribunales constitucionales no son enemigos de los otros poderes, sino más bien que tendrían que hacer una función de colaboración con los otros poderes en el cambio social. Muy importante también, pues, que son la cabeza de todo el Poder Judicial Federal y que, por tanto, tienen que dar el ejemplo hacia el resto de los jueces de este país, ser un modelo de ética, pero también un modelo de criterios relevantes, ¿no? Sus decisiones deben pacificar conflictos, renovar el derecho para que atienda las necesidades sociales, y en estos momentos de renovación y cambio pues tienen una función muy importante de acercar el derecho a la gente, de recuperar la confianza con la ciudadanía. ¿Considera que la suspensión de oficio y de plano debe proceder en contra de actos discriminatorios? De ser el caso, ¿bajo qué supuestos procedería? Sí debe proceder, pero no en todos los casos de discriminación. La discriminación puede ser de muchos tipos, ¿no? Cuando hay una discriminación abierta, totalmente ofensiva, contraria a la dignidad de las personas, los jueces podrían hacer uso de esta suspensión de oficio y de plano para dictar una medida cautelar y restituir el derecho mientras se resuelve el juicio, pero tendrían que ser en casos muy extremos, ¿no? En casos donde estuviera en juego la dignidad de la persona. Hay muchos casos de discriminación, por ejemplo, discriminación cuando se despide a una mujer embarazada, ¿no? Ahí tal vez el juez sí podría de inmediato pues, restituir a la mujer en su trabajo, ¿no? Porque pues, de eso depende su sustento económico, su salud física, la salud del niño. Entonces, ese podría ser un caso donde sí procediera de oficio porque está en juego de alguna manera la vida, y ahí podríamos hacer una interpretación amplia, ¿no? De los supuestos que prevé el 22 constitucional. Pero habría tal vez otros casos de discriminación menos claros, discriminaciones indirectas o encubiertas, que en un momento precautorio, como es al analizar la suspensión, pues los jueces no tendrían todos los elementos para determinar si efectivamente hay un impacto desproporcionado en contra de un grupo especialmente protegido. Entonces, en esos casos, creo que la suspensión provisional pues pudiera proteger de mejor manera porque hay que evaluar mayores elementos. Pero en este análisis precautorio sí creo que podríamos avanzar hacia ampliar los supuestos de protección, pero en aquellos casos donde esté en juego la dignidad, que prácticamente se traduzca en un riesgo de vida o de salud muy relevante. Desde su perspectiva, ¿cuáles son las áreas de oportunidad en la precisión o desarrollo de las etapas del test de escrutinio estricto que aún puede abordar la Suprema Corte en su doctrina jurisprudencial? Creo que hay mucho por avanzar en este tema, en el tema de discriminación, y hablando específicamente del test estricto, bueno, el test estricto ocurre cuando hay una categoría sospechosa, que es una categoría especialmente por la Constitución en su artículo primero, cuando hay una distinción basada en género, en raza, en preferencia sexual, en edad, en estado civil, entre otras. Y la Corte estableció una doctrina donde ha dicho que cuando hay una distinción basada en estas características, le corresponde a la parte demandada probar que hay una justificación y que hay una justificación de mucho peso, es decir, que se persigue un fin constitucionalmente no solo válido, sino imperioso, que es una medida estrechamente conectada con el fin que se busca por el legislador o por la persona que esté realizando la práctica discriminatoria y que no hay otra alternativa para lograr ese fin. Entonces, pues como vemos y como dice la teoría, este test estricto es estricto en teoría y fatal en los hechos, porque si los jueces lo aplicaran, los jueces y las juezas lo aplicaran debidamente, muy pocas distinciones bajo este nivel tan severo de escrutinio pasarían o superarían ese análisis. Entonces, como es un examen tan riguroso, tan gravoso,
creo que la Corte y los jueces y juezas constitucionales de este país tendríamos que ser mucho más cuidadosos cuando lo aplicamos. Y un área de oportunidad es primero aplicarlo bien. Me parece que en la doctrina incluso de la Corte ha habido vaivenes argumentativos, confusiones entre las gradas, aplicación de este test estricto a temas que no tienen que ver con discriminación, sino con afectaciones a otros derechos humanos. Pero por otro lado, creo que tendríamos que reflexionar qué categorías protegidas merecen la aplicación de este escrutinio. En Estados Unidos, que es donde nace este escrutinio, se aplica solo para la categoría de raza y porque se lo toman muy en serio. Nosotros lo aplicamos para todo, pero imaginémonos que entonces que aplicamos este escrutinio a una categoría como estado civil. Entonces, ninguna distinción basada en estado civil, por ejemplo, concubinato, matrimonio, sociedades de convivencia, casi pasaría si lo aplicamos directamente. Creo que tendríamos que reflexionar hacia determinar qué categorías sí ameritan un test estricto y qué categorías podríamos hablar de un test intermedio, para tomarnos en serio el derecho y no banalizar los derechos. Creo que solamente aplicando esta teoría y estas herramientas metodológicas podemos avanzar hacia una justicia pues con equidad y con sentido social, usando la mejor teoría para dar las mejores soluciones prácticas.